Bienvenido a una entrega más de Cortadores de Leyenda. En el día de hoy nos hemos desplazado a Cataluña, estamos concretamente en Tarrasa, donde es residente el cortador al que vamos a entrevistar hoy. Es una persona que se ha dedicado toda la vida a la hostelería y un día decidió dejar a un lado no la hostelería, pero sí donde trabajaba para ayudar a su negocio familiar, al negocio del padre. Allí montó en aquella época una mesa a forma de altar donde empezó a cortar minuciosamente jamón y donde se interesó por el producto. ¿Cómo no? Estamos hablando de Fermín Lozano. Buenas tardes, Fermín, ¿qué tal? Buenas noches, Manel. Pues nosotros estamos encantados de que nos atienda, de que estés aquí con nosotros, porque es importantísimo, no solo para nosotros, sino para el mundo del jamón, poder hablar con una persona como tú. Yo a lo largo de todos los años, en mi carrera profesional o en mi andadura profesional, he hablado con muchísimos cortadores y todos coinciden en lo mismo. Todos queremos llegar a la misma meta, que es ser un cortador de jamón, un buen cortador de jamón, pero hay diferentes caminos para llegar a esa meta. O sea, nadie se levanta una mañana y dice voy a ser cortador de jamón. Yo creo que es un proceso. ¿Cuál fue el tuyo concretamente? El mío fue muy sencillo. Sobre todo, empezar a sentir, a tener muchas ganas de hacer mi trabajo bien. El caso es que, al ser yo de Extremadura, defendía que el embutido de los bocadillos, igual que el jamón, porque no todos se cortaban a cuchillo, como se habían hecho toda la vida. Y me lo pregunto por placer. Entonces, una cosa que empezó como un hobby, quizás como mi familia, en especial mi abuelo, que se llamaba Fermín, era tratante de ganado. Él se dedicaba a vender cochinos y ovejas. Mi padre, que en paz descanse, siempre me decía, siempre me hablaba de todo aquello. Y luego, día tras día, un día tras otro, empecé a aprender, a estudiar y cada día quería más, cada día quería aprender más, todo me parecía poco. También me he llevado cortes, porque yo empecé sin tener ninguna noción de nada. Yo trabajaba de cara al público y la verdad que el bar se me ponía lleno, muy lleno. Trabajábamos muy deprisa, corriendo, sin tener ninguna experiencia. Un día mi mujer me llama, estando en pleno trabajo. Yo en ese momento estaba cortando y de repente dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Este qué? Me clavé el cuchillo. Un espectáculo. Se terminó todo y me dije, esto no puede ser. Y me pregunté, ¿cómo continúo con todo? Ahí fue donde empecé a darme cuenta que todo no es cortar jamón. Hay que estudiar también. Hay que Hay formarse. que prepararse, hay que estudiar. Y una cosa te quería preguntar, Fermín, en aquella época, porque yo tengo claro que en los diferentes sitios de España se corta de una manera diferente. En Sevilla hay una manera de cortar, en Extremadura otra, y en Cataluña y otra. Y uno de los culpables de que en Cataluña se corte, como se corte, culpable en el buen sentido de la palabra,
eres tú. Tú creas una escuela, no una escuela física, ¿no? Sino una manera de cortar. A partir de Fermín, en Cataluña se empieza a cortar el jamón de otra manera. Pero de dónde percibías tú esos conocimientos? Porque antiguamente pues no teníamos internet como tenemos hoy, no tenemos esa enciclopedia en el bolsillo que en cualquier momento podemos echar mano para ver una información. ¿De qué cortadores aprendía? ¿De qué fuentes bebía para poder aprender y avanzar? De lo poco que había. En aquellos entonces no teníamos en qué fijarnos, no había, no teníamos fuentes de información, no, no teníamos de la manera. Después conocí a Juan, Juan Manuel Pacheco, un buen profesional también. muchísimo aprendimos juntos y me fijé en detalles, lógicamente, entre lo que yo sabía y lo que yo vi. Entonces, cuando había algún concurso, siempre miraba algo. Poco o mucho, siempre aprendíamos algo. Siempre se aprende. Aprendíamos por sí solo. A mí lo que más me gustaba más es la elegancia en el corte. Uno de ellos, de los que más me gustaron en aquel concurso, y al final fue campeón de España. A lo largo del tiempo coincidimos y cortó conmigo. Cortábamos un buen jamón. El corte duraba 3 minutos. Nada más la elegancia y la finura que él tenía cortando me llamó mucho la atención. Después vas viendo estilos y formas, pero al final tienes que ser tú. Y Fermín, otra cosa que tengo mucha curiosidad, en aquella época las herramientas que teníamos no son las herramientas que teníamos ahora. Porque yo he oído con cortadores que me han dicho, ¿vale? Es que yo cortaba con un cuchillo para todo, para limpiar, para separar huesos, para lonchear, y teníamos los jamoneros, pues los jamoneros que había en la época, los de madera, algunos de presa, empezaban algunos con rótula, pero claro, ha habido un salto muy importante de los jamoneros que tenemos actualmente, ¿no? De última generación. ¿Ese salto, tú crees que influyó mucho en la evolución o revolución del corte? Sí, a partir de que los jamoneros empezaron a modificarse, yo creo que los cortadores cada vez avanzaban más. Los cortadores se dieron cuenta de que era muy importante. Yo mismo, junto con Juan Martín Pacheco, en mi casa, diseñamos el Dynamit 360. Bueno, fue a través y a base de nuestra experiencia como cortadores. Nosotros sentíamos mucho y teníamos la responsabilidad del rendimiento que nos tenía que dar el jamón.
tenía que ser un jamonero que nos permitiera limpiar, cortar cómodamente y llevar una buena línea de corte. Mucha responsabilidad, mucho sufrimiento. Cuando todos los requisitos se cumplieron, entonces se introdujo en el mercado. Y actualmente, ¿cuál es tu cortador? ¿Cuál es el cortador que dice, yo aquí muero con este señor cortando? ¿Tienes alguna persona que lo tiene? Yo siempre he dicho, les comento a todos mis amigos, quizás el mejor cortador del mundo, ni él sepa quién es. Posiblemente no lo sepa ni él. Efectivamente, ni él ni nadie. Después, siempre hay cortadores que me gustan. Florencio Sanchidrián es un cortador que siente el jamón, que lo vive, más que corta, porque él consigue hablar con el jamón. Y que el jamón le conteste. A mí me decía siempre esto: aunque la gente piense que estás loco, no te preocupes. El jamón te habla. Solo tienes que aprender a escucharlo. Su grasa, su morfología, su aroma. Solo se trata de entenderlo. Algo que hay que tener en cuenta es que ese jamón ha pasado por muchas manos antes de llegar a ti, con muchos cuidados para que tú puedas disfrutar en el corte y así poder explicar los sabores que tiene. Entonces tú tienes que aprender a entenderlo, porque no nos podemos olvidar de que un jamón es de Salamanca, otro de los Pedroches, otro de Jabugo. Precisamente por eso, porque hay mucha diferencia entre ellos, la cual quiere decir que todas tienen un significado. ¿Y a dónde va a parar todo esto? Pues a la cultura del jamón. ¿Y de dónde aprendemos todo esto? Pues lo que los abuelos nos contaban. De hecho, realmente, los que tienen la cátedra dicen: ¿por qué hay tanta diferencia? Pues muy sencillo. Si tú te paras a pensar un poquito y dices, jamón de Salamanca, ¿por qué es más dulzón? ¿Por qué es más suave? Sentido común. En Salamanca realmente era donde antiguamente se curaban todos los jamones. Entonces, en aquella época, las personas en los pueblos curaban los jamones en sus casas. Cuando se dieron cuenta de cómo lo hacían
y cómo quedaban, se montaron los primeros secaderos de Salamanca. ¿Por qué? Por el clima. El frío es muy seco. Y esto, para el jamón, para su propia curación, le iba muy bien. El proceso era mucho más lento, pero mejor. Después se dieron cuenta de que los cochinos tendrían que engordarse en Extremadura. ¿Por qué? Sentido común. Extremadura es la tierra donde más hectáreas de dehesas hay de toda España. Entonces, hay mucha encina y es la cual es la clave para que los cerdos se alimenten mejor que con los pastos de Salamanca. Pero, por ejemplo, secar un jamón en Extremadura no lo puedes hacer con tantos meses de curación como en Salamanca. El proceso es más corto. Fermín, ¿hay algo actualmente en el mundo del jamón que te está desagradando? Entre los cortadores, me refiero, de la manera de trabajar. No, pero noto que se está perdiendo un poquito la pureza. Desde la perspectiva de que el mundo del jamón no es solo ir a un concurso, hacer un plato de 100 gramos, hacer una flor o hacer un montaje. No, no. Lo importante es saber transmitir a través del corte y sepa qué es lo que estoy cortando e intentar explicar lo bueno y lo mejor que pueda tener ese jamón y sus cualidades. Para ello no tengo que hacer un plato bonito, aunque no está mal que se haga. Yo siempre he dicho que a esos platos bonitos que parecen que están cortados con pie de rey, que son perfectamente, milimétricamente, yo siempre he dicho que ahí podría llegar cualquiera que le ponga estudio de dirección, ganas, pasión, tiempo. Pero luego hay otra serie de cortadores que no te hacen un plato tan bonito, pero te ponen una loncha y llegan donde quieren. Pero ahí no llega cualquiera, porque ahí se llega con arte. Al plato bonito se llega con técnica. La técnica se estudia, se entrena y al final se hace, pero el arte no. El arte es una cosa que cada persona lleva impresa y puede transmitir. Hay personas que transmiten y otras no. Hay cortadores que transmiten muchísimo. Uno de ellos, Florencio. Florencio a lo mejor no te hace un corte, es que tampoco le hace falta porque no es su estilo. Es su manera de transmitir. Y yo veo que falta un poquito transmisión, que sí que hemos aprendido mucho a emplatar, tenemos herramientas, pero hay muchos cortes sin alma, que hace falta un poquito más de sentimiento. Yo suscribo todas tus palabras porque las estaba escuchando y la verdad que me estaban llegando y es verdaderamente lo que yo pienso, ¿no? De que falta pasión, mucha pasión. Y ya para terminar, Fermín, tú como maestro cortador y que has creado una escuela y empezaste a hacer catas aquí en Cataluña, si yo fuera una persona que quisiera empezar ahora en el oficio, ¿qué me aconsejarías?
Sobre todo, que estudies y que disfrutes lo que vas a hacer. Que aprendas mucho, mucho. Que tengas claro lo que hay que hacer. El aprendizaje no tiene fin. Que muchos pensamos que lo sabemos todo y no sabemos nada. Hay que aprender mucho. Y no dudemos de que a veces los que tenemos al lado nuestro son los principiantes y aprendemos de ellos. Yo creo que aprendemos todo. Stravinsky decía que, que la música, hablaba de música, todos se nutren uno de otro y los genios directamente roban. O sea, yo cuando me dicen, ahí hay un chico que corta o hay un señor que corta, me gusta ir a verlo, porque aprendo de todos, los buenos, de los regulares y de los no tan buenos, ¿no? O sea, de los buenos, lo que hay que hacer, de los regulares, pues lo que hay que hacer en según qué cosas, en según qué no, y los no tan buenos, pues lo que no hay que hacer. Sobre todo mucho respeto para todos. Y sí, por supuesto, y tratarlos con mucho respeto y humildad. Y nada, Fermín, ha sido un placer hablar contigo. Yo creo que esto va a ser un documento valioso, no solo para los cortadores de atrás, como nosotros, sino para los que están ahora y los que nacerán el mes que viene, que de aquí 25 años podrán verte y disfrutar de tu charla y de tus conocimientos, que no son pocos. Y ha sido un placer. Muchísimas gracias, Fermín, y para lo que necesites ya sabes dónde estoy. Muchísimas gracias por todo, Manel. Muchísimas gracias al equipo. La lástima es que no pueda seguir desarrollando mi trabajo. Bueno, pero sí que sigue desarrollando, pero extrapolando el jamón a otras cosas. Muchas gracias. Me hace ilusión de que todo esto vaya adelante y que las personas se den cuenta de lo que es este Seguro que sí. pequeño Muchas mundo del jamón. Gracias.